Quiero saludar a la abogada Blanca Izaguirre, comisionada nacional de Derechos Humanos en Honduras. En este proceso de descongestionamiento de cárceles en el país y de intervención en cárceles del país por parte del gobierno de la República, ¿cuál es el acompañamiento del CONADE? Buenos días, abogada. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Muchísimas gracias por permitirme participar en el especial del TN5. Mire, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos desafortunadamente no ha sido invitado de manera formal y oficial a apoyar la estrategia en esta intervención en el sistema penitenciario. Sin embargo, en esta gestión se ha creado la Defensoría para Privados de Libertad. Formamos parte a nivel nacional, que es una ventaja que tiene el Comisionado Nacional, que tenemos presencia en los 18 departamentos del país, y acompañamos las juntas locales de prevención contra la tortura que se han creado en el mecanismo de prevención contra la tortura en el CONAPRED para hacer visitas a los centros penitenciarios, para recepcionar quejas, para formar y capacitar al personal penitenciario, cuando estaban los PM, la policía, a los familiares de los privados de libertad y los privados de libertad incluso de cuáles son los derechos que deben ser garantizados por el Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario. ¿El proceso se está llevando bien? ¿Usted lo considera así, abogada, tomando en cuenta que hay una propuesta también de descongestionar cárceles, tomando como punto de partida mayores más de 70 años y otros que están con enfermedades terminales, aplicarles el indulto, ¿es lo correcto? Pues la verdad es que el descongestionar el sistema penitenciario pasa más allá de indultos, que no digo que esté mal, de tener un sistema judicial que sea efectivo. Eso es importante. Tenemos, más del 40-50% de las personas que están privadas de libertad están en condición de procesado, ni siquiera tienen una condena, incluso pasando el tiempo del que ya establece la ley que pueden estar en prisión preventiva. Entonces, descongestionar el sistema penitenciario también es saber, y se lo digo, pues conozco, solo un centro penitenciario no he visitado, que es el de gracias a Dios, pero conozco todo. Y nosotros nos encontrábamos, cuando yo fui comisionada del mecanismo de prevención contra la tortura, personas que habían cumplido su condena y que seguían privados de libertad, estaban ahí detenidos ilegalmente, porque no había una revisión, y sabemos que no hay suficiente personal tampoco penitenciario, que no se estaban revisando la experiencia. Ahí los jueces de ejecución también tienen una labor importante, porque ellos son los que se deben asegurar de cómo se cumple la pena, en qué condiciones, y cuando esta ya se ha cumplido, las personas que deben salir. O cuando han pasado los 2 años o 2 años y medio, lo que se puede extender la prisión preventiva. Entonces, claro, todas las medidas que vayan apuntando a que hay una descongestion en el sistema penitenciario, me parece perfecta, y nosotros la vamos a acompañar. Incluso hemos hecho recomendaciones desde el Comisionado Nacional, similares a las que en algún momento desde el mecanismo de prevención contra la tortura se hicieron. Son recomendaciones, licenciado Matute, que no son antojadizas. Son recomendaciones que se dan en el marco de los informes, de los órganos de tratados, de las recomendaciones que ha hecho el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos al Estado de Honduras en cuanto a cómo se debe militarizar o desconvencionar un sistema penitenciario, cómo se deben garantizar los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, cuál es la responsabilidad que el Estado tiene en su posición de garante para asegurar condiciones dignas, por lo menos condiciones mínimas en las que se encuentren las personas que están privadas de libertad. Ok, permítame, abogada, mire lo que nos dijo el sábado la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, y que también habló de este proceso de descongestionamiento de cárceles en Honduras. Pero yo quiero que escuche atentamente cuando se refirió a los defensores de derechos humanos en Honduras. Como otras instituciones, fueron a Ilava y buscaban y decían, denuncien, coloquen, digan. Y ellos dijeron, es que no nos maltrataron y nosotros no vamos al maltrato. Sí. Denuncien y díganlo. ¿Y qué le hicieron a usted? Pero mire que le destruyeron su módulo. Claro que destruimos ese módulo y lo estaremos reparando ahorita mismo en la prontitud. ¿Para qué? Para que ellos estén en esos ambientes seguros. Claro. Pero claro, Ramón,
nosotros más bien buscamos que entienda el señor del CODE que nosotros debemos de ser instituciones aliadas. Igualmente los familiares, nosotros les decimos a los familiares que ellos mismos nos han dicho, mire que estuvimos en medio de esa balacera. Bien, Si nosotros... esto fue lo que dijo la subsecretaria de Seguridad. ¿Usted también lo observó el sábado, esta reacción, abogada? ¿Qué tiene que decir al respecto? Sí, fíjese, yo no voy a de manera personal, ¿verdad? Si no estoy institucional, la verdad es que me da un poco, me sorprende, también me preocupa un poco escuchar a una funcionaria decir que el CODE es una institución de derechos humanos. Mire, la única institución nacional de derechos humanos que tiene el Estado es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Y hay una institución que no es nacional, bueno, es, digamos nacional, pero es un mecanismo que se ha creado precisamente para verificar las condiciones en las que están los centros penitenciarios y que pasa por la aprobación de un protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, y el Estado de Honduras asume el compromiso de crear el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Esas son instituciones de derechos humanos que se han creado precisamente para que haya un sistema de pesos y contrapesos en el Estado. Sí. Porque sabemos que el que viola los derechos humanos es el Estado, a través de la institucionalidad. Las organizaciones de derechos humanos, como el CODE y las demás que existen, que también trabajan con privados de libertad, son organizaciones de derechos humanos. Yo, pues no la conoceré mucho a la señora, pero juzgar por su tono de voz pareciera que estaba molesta. Incluso podría yo hablar de estigmatizar a las organizaciones de derechos humanos que trabajan con privados de libertad, porque en algún momento, cuando yo fui comisionada del CONAPRED, la doctora Ibilis acompañaba las visitas a los centros penitenciarios para la aplicación de los protocolos de Estambul y de Minnesota cuando se habían detectado casos de tortura. Y ahora pareciera que se pudieran quejar le provoca un tanto de molestia. Ese es el quehacer institucional del comisionado, la recepción de quejas individuales en los centros penitenciarios. No es que el CONADE llega, quédense, digan, no, históricamente lo han hecho las personas que están privadas de libertad. Y se lo digo como le decía al principio, con propiedad y con conocimiento de causa, porque han visitado todos los centros penitenciarios a nivel nacional. Y ni hemos terminado de entrar cuando ya tenemos desde las reseñas en los centros de máxima seguridad y en otros centros penitenciarios a los privados de libertad quejándose, a sus familiares que no dejan ingresar comida, que los medicamentos los llevan y no se los entregan, que pierden las citas en el hospital. Eso es histórico del sistema penitenciario y no lo van a cambiar en un mes. Están interviniendo el sistema. Eso no va a cambiar. Y eso no es que el comisionado incentiva, es que así ha pasado. Y lejos de molestar, debería de agradecer. Porque en esas quejas es donde podemos identificar a dónde que están fallando y cuáles son esas necesidades que tienen las personas que están privadas de libertad. Y ella lo bien lo dijo, deberíamos de trabajar de forma coordinada, deberíamos de ser aliados. Pero eso dice, pero cuando ya llegan las recomendaciones, cuando ya se hacen las visitas y se hacen las instrucciones y le decimos en esto ya se están fallando, entonces ahí ya no les gusta. Ahí ya nosotros estamos promoviendo o incentivando a que señalen lo que está mal en el sistema penitenciario. Yo solo le recuerdo a la señora viceministra que el quejarse es un derecho humano que asiste a todos los ciudadanos. No digamos a los grupos que históricamente han sido colocados en situación de vulnerabilidad, como las personas que están privadas de libertad. Nosotros desde el comisionado, licenciado Matute, además de un mandato constitucional, hay un compromiso personal de atender a esta población. Y como le decía, precisamente se ha creado esa defensoría para poder trabajar informes especiales, para poder dar seguimiento a las recomendaciones que el Estado de Honduras le han hecho en materia penitenciaria. Bien, gracias, abogada Blanca Izaguirre, comisionada del CONADE. Muy amable por atendernos en el matutino. A usted, muchísimas gracias, licenciado. Saludos. Ha sido enfática esta mañana, un mes es insuficiente, dice la comisionada del CONADE a la Comisión Interventora de Centros Penales. Un mes es insuficiente para poder llevar la paz y la gobernabilidad en las cárceles del país y que tome las recomendaciones que hacen los grupos defensores de derechos humanos. Así de claro ha sido la abogada Blanca Izaguirre esta mañana en el matutino.